Y mientras hago la introducción y les doy la bienvenida, le damos unos minuticos al resto de las personas a que se unan. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Para mí es un placer nuevamente estar en este espacio y compartir este webinar con ustedes. Mi nombre es Patricia Casanova. Si me permiten, voy a compartir unos minuticos mi pantalla para presentar de qué se trata lo que vamos a estar viendo en la tarde o noche de hoy. Como les decía, bienvenidos a todos. La tarde o noche de hoy, dependiendo de donde nos estén acompañando, vamos a estar con el profesor y coordinador académico Eutibio Toledo, hablando sobre la gestión estratégica de la compra en un ambiente de transformación digital. Este webinar está enmarcado en el programa de gestión de compras, claves estratégicas e impacto de la transformación digital, que da inicio básicamente en 15 días. Y si me permiten, les hago un breve resumen del programa. Este programa da inicio el lunes 21 de noviembre, tiene una duración de 8 semanas. Tenemos un break, un receso durante las fiestas decembrinas. Es un formato 100% online con clases en vivo una vez a la semana y está compuesto por 6 módulos. Está a cargo de 2 profesores y expertos internacionales, uno el profesor Jesús Mate, quien estuvo con nosotros en el webinar anterior y nos acompaña desde España, y por supuesto nuestro invitado especial de hoy, el profesor Eutibio Toledo, que está en Venezuela y nos acompaña desde Venezuela. La inversión de este programa es de $600. Hay un descuento por inscripción temprana hasta el lunes de la semana que viene, así que los invitamos a hacer uso de este descuento, por lo cual la inversión quedaría en $340. Y tenemos opciones de becas a través de la Fundación Building Up, que en ese caso cualquier cosa pueden escribirnos y les damos el enlace para que puedan postularse antes del día lunes. Para más información, tienen nuestros datos de contacto. Igual yo se los voy a estar dejando y les voy a estar dejando en el chat la dirección de correo electrónico y los enlaces. Sin más, la verdad es que el día de hoy se trata de ustedes y de poder compartir con Eutibio su experiencia en todo el tema de la gestión clave estratégica de compra, por lo cual para mí es un placer presentarlo. Eutibio es coordinador académico y profesor, además de este programa, de otros programas. Es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo en Venezuela, máster en administración de empresa en Technology Training Center en Estados Unidos. Tiene un diplomado en sistemas avanzados de gestión de logística, un programa avanzado en gestión de la demanda en México, desarrollo profesional en el área de logística desde hace muchísimos años, en el área de gestión de cadena de abastecimiento y comercio exterior, en organizaciones multinacionales de la talla de Colgate, 3M, Escorimón y Grupo y Cooper, Automotive. Amplísima experiencia en el diseño y ejecución de programas y proyectos en el área de gerencia de logística y operaciones, gerencia de abastecimiento estratégico, planificación de la demanda, control de costos logísticos, logística de comercio exterior, administración de almacenes y distribución. Esta amplísima experiencia además es una experiencia y una expertise tanto académica como práctica, lo que le agrega, al igual que los profesores que contamos en este programa, con una visión importante y diferencial en este sentido. Sin más, Eutibio, no me queda sino darte nuevamente la bienvenida y agradecerte que estés esta tarde compartiendo con todos nosotros un poquito de esa experiencia que podríamos ver más en el programa de gestión de compras. Muchas gracias, Patricia, por tus gentiles palabras. Para no interferir con el desarrollo de la actividad, vamos a proceder a compartir la pantalla para ir aprovechando el esquema, ¿no? Entonces, bueno, ante todo, bienvenidos todos los asistentes a el webinar del día de hoy, en el cual estaremos conversando
sobre el esquema de la gestión estratégica de las compras en un ambiente de transformación digital. Mi nombre es Eutimio Toledo, soy profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y de Uniquemia Business School en varios programas que se dictan en el área, sobre todo en el área de operaciones, en el área de logística, ¿no? Como bien mencionó Patricia, tenemos cierta cantidad de tiempo, ¿no? en lo que significa el desarrollo de este tipo de actividades. Pero específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia que ha venido tomando esta combinación tan particular, pero al mismo tiempo muy poderosa, que implica la gestión estratégica de un área que es bastante estándar en todas las organizaciones, como es el área de compras, y el enlace con la transformación digital, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, ya Patricia tuvo la gentileza de presentarme, así que esto forma parte solamente de la presentación. Lo primero es entender cómo la digitalización está reinventando el departamento de compra. Y me gustó mucho esta cita de Big Down, que es una publicación relacionada con la aplicación de la tecnología de la información y la comunicación, no solo en el ámbito de la logística y las compras, sino en una serie de campos relacionados con el quehacer humano. Pero aquí podemos, de alguna manera, dar una introducción a lo que significa la importancia que dentro de lo que es la gestión de las cadenas de abastecimiento, que han adquirido muchísima fuerza y relevancia, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID-19, más otra serie de eventos que se han venido haciendo patentes en el día a día de nuestro mundo, nos permite tener una visual un tanto más concreta de cómo es eso de la transformación digital en un área tan tradicional como son las compras. Entonces, este resumen nos lleva a entender de que la tecnología nos va a ayudar a aumentar el esquema de colaboración. Y ese esquema de colaboración me va a permitir al propio tiempo al profesional de las compras o a quien desee desarrollarse en esa área, el poder analizar utilizando herramientas no solo de última generación, sino herramientas de aplicación práctica, por decirlo de una forma coloquial. O sea, una de las grandes, de los grandes retos, de los grandes desafíos que siempre tenemos todos los profesionales es tratar de unir un conocimiento hacia algo que podemos aplicar y que esa aplicación nos retroalimente o nos retribuya en lo que estamos buscando, pues mejorar nuestro esquema de negocio, mejorar nuestro esquema de competitividad, etc. Entonces, la tecnología de la información, o más recientemente denominada la transformación digital, me permite ahora sí gestionar contratos, entregar pedidos, controlar pagos y hacer una parte esencial, medular y como yo digo, la base concreta de lo que significa la gestión de compras de una forma integral, que es los proveedores, ¿no? Es muy probablemente durante el webinar que el profesor Jesús estuvo previamente, habló de categorización, habló del alcance de los proveedores, las alianzas estratégicas. Entonces, esto simplemente es como un refrendamiento de la importancia que tiene el proveedor y, por supuesto, esa unión de la transformación digital con ellos es lo que nos va a permitir tener esa ventaja competitiva que hace tanta falta. En especial, y esto sí lo digo a título personal, en especial por la experiencia que he vivido a lo largo de Latinoamérica, para nosotros en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica tenemos la gran oportunidad de poder utilizar, emplear herramientas de tecnología en un ambiente, si se quiere, de un solo idioma, ¿no? O sea, pues, aparte de Brasil, lo que existen son diferentes acentos, pero es un solo idioma, es el mismo idioma. Entonces, eso permite muchas cosas que en otras latitudes no es tan sencillo, ¿no? Imaginémonos el comienzo de la expansión de la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, donde los principales actores prácticamente no se entendían, ¿no? O sea, porque imagínense,
un japonés con un alemán y un francés y un italiano. O sea, no es tan sencillo. En cambio, en Latinoamérica sí podemos hacerlo, por lo menos en el punto de vista de lo que significa la semántica, porque manejamos algo bastante concreto. Sin embargo, eso también implica que nosotros comprendamos, para poder aplicar este análisis y esta filosofía de integración, entender la dinámica de la cadena de suministro. Una cadena de suministro no es solamente lo que nosotros vamos a adquirir. Una cadena de suministro implica toda una serie de actividades y relaciones con actores clave, tanto internos como externos de la organización. Y precisamente es allí donde la transformación digital nos ayuda, nos presta un soporte muy interesante. ¿Para qué? Para manejar lo que aquí se denomina en esta descripción un elemento de disrupción. La disrupción llegó para quedarse. La disrupción en todos los campos no es nada más como hemos vivido, como comentaba previamente, el tema de la pandemia del COVID, sino hay muchos tipos de disrupción que se van a seguir haciendo presentes. Hay una que va muy lento, pero que no porque vaya lento quiere decir que tenga menos importancia, todo lo contrario, es muy importante, y es el tema del cambio climático. El cambio climático no es algo que ya es ficción, ni un invento, vamos a decirlo así, de característica tremendita, sino es un hecho. Entonces ya el cambio climático modifica muchas cosas. Para nosotros que estamos, por lo menos en Latinoamérica, hay zonas de Latinoamérica que están siendo afectadas muy fuertemente por este fenómeno en momentos en el cual no debería ser, y eso tiene una implicación en las cadenas de suministro, ¿no? Implicación en el comercio exterior, implicación en las operaciones internas, etc. Entonces, estas disrupciones, estoy nombrando el cambio climático como una de las de mayor alcance a largo plazo, pero estas disrupciones siempre se van a presentar. Por lo tanto, tenemos que tener una visual muy integral de todo aquello que la cadena está manejando. Y por supuesto, el área de compras o el proceso de compras, como quizás me gusta más denominarlo, necesita agregar valor para que la organización al propio tiempo lo pueda hacer extensivo a sus clientes. En su libro La ventaja competitiva, Michael Porter escribió hace más de 3 décadas que las organizaciones son exitosas en la medida de que sus cadenas de abastecimiento lo son, y que esas cadenas de abastecimiento deben apuntalar dos elementos clave para esa competitividad, que son la innovación y el control de los costos o la gestión de los costos. Entonces nosotros, cuando estamos trabajando en compras, por ejemplo, en una empresa de comercialización, las compras pueden representar más de las 2/3 partes de la erogación que el área financiera tiene que hacer para mantenerse activa. Entonces ya no estamos hablando de un porcentaje pequeño, sino más del 66% de ese movimiento monetario está relacionado directamente con las compras. Por lo tanto, en la medida de que nosotros tengamos esa gestión integrada, resiliente, adaptada a la disrupción y dinámica a través de la digitalización, permitimos entonces a la organización tener un mejor nivel de competitividad. Esto lleva a que dos elementos, uno de data más reciente, como es el proceso de abastecimiento, y otro que es el tradicional, como es el proceso de compra, pues vayan sufriendo, porque casi que literal, ¿no? Vayan sufriendo esta fusión. Cuando nosotros pasamos de un esquema tradicional de compras a un esquema de abastecimiento estratégico, estamos transformando muchas cosas. Estamos, si se quiere, en algunos casos, sobre todo en aquellas organizaciones que son un poco más tradicionales, estamos forzando un cambio que es necesario para aumentar la competitividad. Entonces, esta integración de procesos funcionales va a dar origen a una integración mucho más dinámica, mucho más completa. Fíjense que, por ejemplo, el proceso de compra siempre iniciaba por la necesidad y concluía cuando se le honraba el compromiso con el proveedor. Ahora se nos adiciona el esquema de el análisis del gasto, y ese análisis del gasto ahora tiene también implicaciones en la demanda, en la estrategia de suministro que se va a seguir,
Por eso es que quizás un punto interesantísimo del programa de compras que maneja el profesor Jesús con bastante destreza es el tema de la categorización de las diferentes líneas o elementos que conforman nuestro portafolio de compras. Y, por supuesto, eso va a requerir que ahora yo tenga que definir estrategia. Entonces, ese análisis y esa estrategia y esa negociación son las bases iniciales de una categorización. Y, obviamente, ¿a través de qué? A través de el desarrollo, la medición, que es simplemente los indicadores, y el seguimiento. Este proceso estratégico o proceso de abastecimiento, entonces empieza a interactuar en esa frontera que en lo que tenemos en pantalla la hemos dibujado en líneas diagonales, esa frontera de interrelación que es una frontera permeable, bastante permeable, y que es lo que nos va a llevar a entender, comprender de una mejor forma cómo llevar adelante una integración del proceso de abastecimiento, que tiene unas características muy estratégicas, con el proceso de compras, que tiene unas particularidades muy funcionales. Entonces, es el reto muy importante que requiere de nuestra parte, quienes estamos al frente de las compras, todo lo que viene ahora de cara a la transformación digital. ¿Por qué es tan importante esta integración y por qué la estamos presentando como un elemento medular? Porque precisamente la transformación digital es lo que me permite a mí, por decirlo de una manera bastante coloquial, llevar del campo de juego a la oficina en tiempo real. O sea, cuando no teníamos la posibilidad de digitalizar los procesos, bueno, primero se hacía la acción procesal, se registraba en nuestro sistema de información y después pasaba al análisis en la oficina desde el punto de vista gerencial. La transformación digital me permite hacerlo en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que implica? Bueno, implica más retos aún. ¿Por qué? Porque también las características de demanda, las realidades de la disrupción, hace que mucha de la historia que tenía la organización con sus clientes, usuarios y, por supuesto, con sus proveedores, ahora tenga una versión distinta. Distinta, ¿por qué? Porque la digitalización hace que lo que se sucedía en horas o días, ahora transcurra en minutos. Implica que el profesional de las compras tiene que indudablemente estar muy abocado a lo que significa el esquema de comprensión, el esquema de planificación, con una visual muy estratégica y al propio tiempo con una usando una herramienta tan importante como es el sistema de información y de comunicación. ¿Por qué? Porque, como les comenté antes, yo tomaba del campo, ingresaba al sistema y de ahí iba a el análisis. Pero ahora esos datos no solamente corresponden a algo que se deja en un registro formal, sino también en la comunicación. Las redes sociales son una herramienta del día a día de todos nosotros, no solamente en nuestra vida personal, sino en la vida profesional. Muchos negocios han nacido de las redes sociales y prácticamente se manejan a través de estos esquemas. Eso no disminuye, sino todo lo contrario, potencia con mayor fuerza la necesidad de que nosotros, cuando queremos gestionar el proceso de compras, podamos hacerlo con el conocimiento profundo y claro de cuáles son las implicaciones que tiene esa comunicación a través del mundo digital. Entonces, para nosotros poderlo hacer en nuestra organización y para poder empezar a desarrollar ese esquema tan interesante que nos va a permitir ser más competitivos, lo primero es que tenemos que involucrar a nuestro socio principal. ¿Y cuál es el socio principal de todo proceso de compras? Pues el proveedor. Bajo este esquema, entonces, necesitamos involucrar al proveedor en todo lo que significa la creación de valor. O sea, el proveedor en este mundo disruptivo y digitalizado
ahora no es simplemente una relación comercial o una relación de negocio, sino es una relación de generación, de creación de valor. Pero para yo hacer que mi proveedor o nuestros proveedores empiecen a crear y generar valor, necesito integrarlos en la gestión de la cadena de abastecimiento. ¿Para qué? Para que me permitan esquematizar reducción del costo de adquisición. Como les comenté, la premonición, si lo podemos llamar de esa manera, de Porter en 1983, cuando publica su libro La ventaja competitiva sobre la gestión de costos, se ha hecho realidad. O sea, cada vez más es necesario tener un control del costo de una forma correcta y dinámica, ¿no? Ya la gestión del costo no es algo netamente del área financiera. Todas las personas, todas las funciones, todos los cargos, por decirlo de una forma tradicional, que se encuentran en la organización necesitan conocer del costo y comprender cómo contribuyen o no a que el costo sea el que nosotros necesitamos ubicar. Entonces los proveedores juegan un rol ahí muy importante porque precisamente esa es la función, suministrarnos lo que necesitamos tanto en materiales como en servicios. Necesitamos reducir el tiempo de ciclo para desarrollar los proveedores bajo un esquema sistemático. ¿Por qué es tan necesario el esquema sistemático y programático? Porque precisamente la tecnología de la información necesita ser programada. Eso es totalmente cierto. O sea, los primeros años de esto, de lo que después primero se llamó informática, después computación, y así fue cambiando de nombre. Los primeros tiempos lo que buscaban era hacer un programa. De hecho, coloquialmente nosotros le decimos, no, que necesito un programa para esto. Un programa significa eso, o sea, primero A, después B, después C, después 1, después 2. Esa ruta de información es lo que se denomina programa. Entonces, ¿es necesario para qué? Para simplemente tener más herramientas de análisis y de seguimiento de los elementos que los proveedores nos están suministrando. Me va a permitir racionalizar la base de proveedores. ¿Qué significa esto? Tener los proveedores adecuados para el tipo de uso de productos o servicios que yo necesito. Y no tener simplemente una base enorme de proveedores que más bien pueden generar un caos, o una base muy reducida de proveedores que pueden significar la no continuidad del suministro en un momento de disrupción. Entonces, la disrupción que se ha venido presentando ha hecho entender que con mucha fuerza de que no se trata de tener pocos o muchos proveedores, sino racionalizar la medida de su uso. Algunos productos o categorías podrán necesitar muchos proveedores, otros una cantidad menor. Y a lo mejor otros una combinatoria de los proveedores en cantidad y calidad. Entonces, eso implica que nosotros tengamos que hacer un proceso de creación de valor. Y ese proceso pasa también por el hecho de desarrollar el programa de certificación, un programa para que esos proveedores clave no solo sean claves desde el punto de vista de lo que se gasta en lo que ellos nos suministran, sino en todas las relaciones que vamos a tener y que permiten a la cadena de abastecimiento ser competitiva. Entonces, ese desarrollo de proveedores pasa por 3 puntos o por 3 elementos clave, que son establecer una metodología de calificación y clasificación, que ese esquema de clasificación y calificación refleje el impacto que presentan en una medición que cada vez tiene más fuerza, que es el costo total de pertenencia, y por supuesto, ese esquema de clasificación y calificación debe basar su impacto en los indicadores que nosotros vivimos del día a día. Esos indicadores van a ser indicadores operacionales, van a ser indicadores de calidad y por supuesto van a tener los indicadores de costo. Entonces, así, con este esquema, nosotros podemos tener la certeza de que cuando ingrese el momento del campo digital dentro de lo que la relación con el proveedor, pues podamos hacerlo de una forma sistemática, armónica y programada. Dentro de las herramientas que permiten a la organización y al profesional de las compras tener una mejor aproximación
al momento de digitalizar esa relación tan importante, pues tenemos lo que se denomina el modelo o el esquema de Krajcik. El doctor Peter Krajcik desarrolló en la Universidad de Harvard un modelo que hoy día cada vez tiene mucho más vigencia y que es la base de la categorización y por supuesto permite una digitalización mucho más importante de los proveedores. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a enfocarnos en esa racionalización de proveedores. El doctor Krajcik estableció muy claramente que el proceso de compra seguía por dos premisas que sustentan el propio proceso, que son el impacto financiero que tienen las compras y, por supuesto, el riesgo de suministro que pueden representar la adquisición para el proceso en general, no solamente el proceso de compra. Entonces, haciendo una matriz o siguiendo un modelo de matriz, él logró establecer de que hay productos y proveedores asociados que tienen un nivel de impacto financiero muy alto y tienen al propio tiempo o representan un riesgo de suministro en caso de que fallen muy alto también para la organización. Entonces, ese cuadrante que se deriva de ese cruce de variables, él la denominó los productos estratégicos. Al propio tiempo, logró ver que había productos y proveedores asociados donde el riesgo era mucho más bajo y el impacto de igual manera también más bajo. Ese cuadrante lo denominó el cuadrante de los productos rutinarios. Y obviamente, continuando con el modelo matricial, pudo encontrar los que tienen un impacto financiero más alto, un riesgo más bajo, y lo denominó apalancado y los productos que quizás uno no quiere que existan, pero sí están ahí presentes, que son aquellos donde el impacto es pequeño, pero el riesgo es alto, que son los famosos cuellos de botella. Entonces, teniendo esta clasificación y esta calificación, porque también se puede calificar, entonces es mucho más sencillo escoger cuáles son los proveedores y productos que yo puedo empezar a ingresar a ese mundo digital para la gestión en tiempo real. Entonces, esos proveedores denominados clave son aquellos que realmente son el día a día de impacto sobre nuestra operación. Esos son los productos estratégicos y los cuellos de botella. No es que los otros no tengan esa función, pero en este caso la digitalización va de una forma, no digamos más lenta, pero sí de una forma un poco menos exhaustiva. Un producto estratégico requiere una gran cantidad de información, análisis, herramientas de usos analíticos. ¿Para qué? Para evitar precisamente de que cualquier esquema disruptivo que los involucre, pues obviamente tenga un impacto en la empresa, ¿no? Porque el impacto va a ser doble, ¿no? El impacto va a ser o que me quedo sin el producto o servicio que requiero para mi día a día, o que lo puedo tener, pero a un nivel de impacto financiero muy importante, lo que hace que sea como muy retador cualquier cosa que pase ahí. Entonces, el doctor Krajcik sugiere ya a nivel metodológico alianzas con los proveedores, en el caso de los estratégicos, en el caso de los cuellos de botella asegurar el suministro, productos rutinarios, sistemas de contratación y productos apalancados, ofertas competitivas. Durante nuestro programa dedicamos una parte interesante, inclusive con dinámicas en vivo, para comprender un poquito más cómo aplicar la matriz de Krajcik, porque la ventaja que tiene esta matriz o este modelo es que, si ustedes ven, no requiere sino la participación de toda la cadena de abastecimiento. O sea, también lo importante de esta clasificación en rumbo a esa digitalización es que no es un programa de compra, es una metodología que necesita obligatoriamente la participación de todos los socios de interés que tiene la empresa, tanto internos como externos. Con ese tipo de análisis, entonces podemos empezar a trabajar
en lo que es la gestión de categoría o el category management. ¿Por qué? Porque ya tengo un enfoque estratégico. Como conozco cuál es el proveedor clave o el grupo de productos clave, entonces yo puedo tener un enfoque de mediano y largo plazo para garantizar tanto que el impacto sea el correcto y que el riesgo sea el mínimo. Puede enfocar en compras estratégicas. Cuando hablamos de compras estratégicas, estamos hablando de aquellas que afectan el proceso de abastecimiento. Y por supuesto, esto también me permite gestionar, como ya les comenté, conjuntamente con los socios de interés o los stakeholders. ¿Quiénes son los socios de interés? Bueno, nuestras áreas de operaciones, las áreas de finanzas, recursos humanos, el área de calidad, el área de mercado y venta y, por supuesto, usuarios y clientes internos y externos. ¿Cuáles son estas características del Category Management? Bueno, me permite establecer cómo voy a trabajar con cada tipo de enfoque. O sea, qué voy a hacer a corto plazo, qué voy a hacer a mediano plazo. Me permite tener una adquisición táctica por proyecto. O sea, yo puedo empezar a trabajar algunos elementos ya con un esquema táctico y de forma tal de que la digitalización me permita el accionar rápido. Me permite gestionar un equipo de forma multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque a través de la conexión y a través del Internet tengo relación con todos los socios de interés en tiempo real. Y por supuesto, me permite apalancar la gestión de abastecimiento. ¿Por qué? Porque el apalancamiento de la gestión de abastecimiento no solamente se trata de lograr mejores precios y mejores costos de adquisición, sino también que esos precios y esos costos de adquisición vayan perfectamente sincronizados y armonizados con el momento y la cantidad de entrega. ¿Por qué? Porque yo necesito, de una manera muy amplia, el convertir o el transformar esos costos en lo que se diría la parte final de la cadena, que es la venta, es decir, la cuenta por cobrar. Este esquema me va a permitir a mí entonces hacer toda esta serie de cosas, de forma tal de que la tecnología de la información pase a ser la herramienta que me lleve a tener claramente cómo hacer la procura. Cuando hablamos de procura estamos hablando ya así de algo bastante más amplio. Y este encabezado del artículo que publicó Brady Berman en Aberdeen Group nos lleva a eso. La automatización ayudará a los Chief Purchasing Officers, o sea, las personas que están a cargo del proceso de compra, a reducir tanto los costos de procura, o sea, el costo que significa el adquirir y el pagar por el precio, por el producto o el servicio que estamos contratando, sino también adicional los costos asociados a la gestión de la cadena de abastecimiento. Porque la tecnología de la información y ese e-procurement me va a poder, puede hacer que la interacción con el proveedor y todos los recaudos que él necesita colocar a disponibilidad pasen y ocurran en tiempo real, haciendo que mis tiempos de adecuación, mis tiempos de ingreso a mi proceso de transformación o a mi proceso de comercialización sean rápidos y sobre todo sean certeros. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros tengamos mejor información y la misma sea certera, o sea, de la información correcta, entonces mis costos también van a bajar. Porque también el área de costos está sufriendo una transformación y producto todo de lo mismo, ¿no? La contabilidad tradicional sigue estando presente y lo estará por siempre, por decirlo de alguna manera. Pero al propio tiempo la digitalización ha permitido a los responsables de las funciones operativas y de cadena de abastecimiento empezar a trabajar en cuál va a ser el impacto, cuál podría ser la consecuencia, cómo se pueden generar programas de ahorro asociados con su gestión y que al propio tiempo puedan ser colocados dentro de lo que significa una mejor práctica en el desarrollo de la gestión de la cadena. Entonces, toda esta serie de cosas son lo que nos llevan a entender y comprender por qué es tan importante toda esta serie de aspectos que hemos visto de la clasificación, de la calificación, de tener una metodología programática, de comprender el impacto que tiene de forma bidireccional las compras con la cadena de abastecimiento y la importancia que tiene
la tecnología y su comprensión. De manera tal de que nosotros podamos gestionar. Y ahí vamos a ver que el e-procurement nos va a permitir, por ejemplo, quienes estén en el área de compra saben que todo esto es en algunos momentos un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, que yo pueda gestionar las órdenes de compra digitalmente en cuanto a recepción, pendientes, entregas parciales, gestión de proveedores, gestión del presupuesto. Caramba, eso me va a permitir a mí tener la ventaja de poder tomar decisiones, de poder conocer el estatus, de poder inclusive describir o plantear un borrador de una estrategia al momento de la negociación con determinados proveedores por la importancia que tienen o por la alianza que poseemos o por el desarrollo que queremos implementar. Entonces, la tecnología me va a permitir esto, manejar el e-procurement como una herramienta de uso diario y sobre todo con resultados muy, muy provechosos. Y aquí está este esquema que nos ayuda a entender todo lo que se puede obtener, ¿no? Todo lo que se puede obtener con esta digitalización y esta relación. Por ejemplo, nuestra relación con el área operativa a través de lo que significan los almacenes o los centros de producción, nuestra relación con lo que es la disponibilidad de flujo de caja para hacer frente a, en algunos casos, a momentos en el cual tenemos que hacer una compra de manera expedita. Nos relaciona, por ejemplo, para las personas que tienen la responsabilidad de la función de compras en las áreas de comercialización, tener en el mejor y en el más confiable tiempo real cómo va la venta. Cómo va la venta, porque no se trata de comprar para vender desde el punto de vista funcional exclusivamente, sino darle soporte al área de mercadeo y ventas de la adquisición, cómo se puede hacer, e inclusive algunas iniciativas de ventas pueden nacer en ofertas o en disponibilidades de productos y servicios desde el proveedor. Entonces, toda esa serie de elementos van a ayudar a hacer nuestra función de compra realmente un agregado de valor de muchísima importancia en estos tiempos de disrupción. Y por supuesto, entender, comprender, asimilar y tenerlo como nuestro marco filosófico de desarrollo, que la compra será cada vez más sincronizada en acción procesal dentro de la cadena de abastecimiento. No es lo mismo armonizada que sincronizada. Armonizada es cuando todos tenemos claro el objetivo y apoyamos, aupamos y movilizamos en busca de esos objetivos. Pero también necesitamos que dichas acciones sean sincronizadas. Es decir, que una acción procesal no sea a destiempo. Eso es lo que significa sincronía. Entonces, esa sincronización de los procesos de compra son importantísimos. Son importantísimos. ¿Por qué? Cuando se adquiere antes de tiempo, se genera un problema de operaciones. Y cuando se adquiere fuera de tiempo, se genera un problema de finanzas. Entonces, el adquirir, el garantizar, el cumplir con tiempo, cantidades y esquemas metodológicos que probablemente tengamos en nuestra empresa es un elemento de agregado de valor muy, muy importante. Entonces, la digitalización me va a permitir esto, sincronizar, evitar tiempos muertos, evitar exceso de inventario o fallas de inventario, evitar el uso de productos obsoletos, el garantizar de que si hay una estrategia de adquisición con un precio superior al que está en el presupuesto, pues al propio tiempo ese precio superior se convierta rápidamente en una cuenta por cobrar y no permanezca en nuestro inventario como un costo adicional que al final del ejercicio fiscal obviamente va a tener un peso negativo en el desempeño de la empresa. Entonces, toda esta serie de elementos es lo que nosotros vamos a desarrollar durante nuestro programa
de gestión estratégica de las compras y, por supuesto, con una derivación hacia la aplicación a través del campo digital. Muchas gracias a todos los que han tenido la gentileza de escucharme durante estos 45 minutos. Y bueno, cumpliendo con la pauta que gentilmente Patricia nos ha sugerido, entonces ahora abrimos para que ustedes puedan realizar las preguntas o inquietudes que así deseen. Así es. Y en este caso pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna consulta o si quieren un comentario, agregar algún comentario, todos son bienvenidos, así que podemos aprovechar este espacio de interacción con Eutivio. Vamos a ver. Nada. Bueno, Eutivio, yo siempre tengo preguntas después de los webinars mientras les damos animamos al resto, ¿verdad? Claro, claro. Porque además siempre me parece, sobre todo de las distintas áreas, yo no estoy en el área de compras, pero una de las cosas que he sentido en los últimos, yo diría casi que ya 2 años, pero que uno pensaba que eventualmente con la salida de la pandemia se iban a mejorar algunas cosas. Creo que si antes el área de compras era importante en las distintas organizaciones, ahora se ha vuelto crítica para la gestión, ¿no? Tú lo dijiste, tú hablaste del tema de lo que está pasando, pero ahorita vemos que todavía tenemos problemas en algunos casos de suministro de productos, sobre todo uno lo ve en las noticias y como consumidor final incluso se da cuenta, ¿verdad? Sí. Y desde materias primas hasta luego productos terminados, Sí. que al final esa visión estratégica que tiene la parte de compras es clave en cualquier organización y en cualquier sector, por supuesto unas más impactadas que otras. Claro. ¿Cómo el programa nos ayuda a eso, a entender esa visión estratégica, que yo creo que es lo más importante en este momento? Porque hace unos años hablábamos de just in time y casi que ya eso ha cambiado, ¿verdad? En los últimos 2 años y medio. Sí, fíjate, el programa nos permite, a través de los diferentes módulos, pero nos permite acercarnos a tener esa visual estratégica, pero desde el punto de vista, yo lo mencioné en una de las láminas, del punto de vista de la racionalización. ¿Qué significa eso? Ya no se trata solamente del justo a tiempo como única herramienta o el tener todo el inventario disponible como única herramienta. Se trata de una combinación de herramientas. O sea, ¿cómo ponértelo en contexto? Fíjate algo tan simple. Es probable que una empresa de alimentos, ¿verdad? Una empresa de alimentos que consuma trigo va a ser impactada por el tema del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del número 3 y el número 7 en producción de trigo a nivel mundial. Muy bien, eso lo va a impactar. Ajá, y pongamos el caso de que se aboca a resolver ese problema de esa materia prima que puede ser si una empresa de alimentos bastante importante. Pero al propio tiempo, ese conflicto tiene una derivación que lamentablemente a veces no sale mucho. Y está en el hecho de que es probable que esa empresa necesite esa materia prima, pero también tenga, porque una actualidad a nivel mundial, haya robotizado algunos de sus procesos industriales. Resulta que el principal productor de chips del mundo es Taiwán. Y resulta que ahora Taiwán tiene una amenaza de invasión por parte de China. Entonces, caramba, ¿cómo hago para manejar trigo y chips al mismo tiempo? Son cosas que no se hablan, ¿no? Pero tienen el pacto igualito porque, que tengo la materia prima, pues se te dañó la máquina y no hay chip para repararla. Entonces, esa visual estratégica te va a permitir a ti tener claro que no es que un material sea más importante que el otro, sino que cada material, cada proveedor, cada situación tiene un impacto que tú tienes que manejar, por eso es que es la categorización. Hemos tenido trabajos increíblemente interesantísimos. Uno que de la última edición, que a tanto Jesús como a mí nos impactó muchísimo, fue una gente bastante joven que está en Centroamérica casualmente y que se dedican a la comercialización de zapatos. El problema no era el zapato, el problema era la caja de cartón. Imagínate.
Entonces ellos desarrollaron todo el trabajo para categorizar, ver el impacto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucedía? La caja de cartón que ellos estaban utilizando inicialmente venía con el producto que la mayoría es asiático, ¿no? Asiático no solo de China, ¿no? No sé. Pero a raíz del problema de la pandemia, esto y lo otro, para evitar quedarse con un inventario en exceso en la fuente de suministro, que es el fabricante, le brindaron la oportunidad a esta empresa de comercialización de zapatos de mandarle el producto, pero sin caja. Claro, un precio mucho más bajo, ¿no? También ayuda Claro. al... Ajá, perfecto, pero cuando venían los zapatos en camino, se dieron cuenta, ¿y en qué caja lo vamos a meter? Hay que buscar. Entonces pensaban que era simplemente ordenar la... Ah, no. Resulta que también por el tema de la pandemia, las cajas de cartón necesitan, son un 70% de material reciclado, o sea, de papel reciclado. Y el principal productor de papel reciclado es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos también tienen problemas en los puertos. O sea, Así toda una es. serie de concatenaciones que entonces ellos hicieron un trabajo para ver cómo desarrollaban proveedores en todos los niveles, pero no fijándose en el precio, sino en la disponibilidad, porque decían, ¿qué hago con el zapato sin la caja? Al final de cuentas, el cliente lo que quiere es el zapato y la caja. Así la caja la deseche, pero Así. forma parte del producto. Entonces, esa es la visual. Por aquí tenemos una pregunta de Elizabeth. Correcto. Ajá. Me gustaría saber, ya, disculpa para poder aquí ampliar, perdón, me gustaría saber su opinión sobre algunas formas de amortiguar el impacto de la rapidez y volatilidad de las negociaciones de precios en términos de las variables de inflación y devaluación en Venezuela y los procesos de negociación que son difíciles de mantener a veces en el mismo día. Bueno, fíjate, el tema de Venezuela es un tema sui generis, no es un tema Pero, fácil de manejar, claro, pero pero la inflación es un tema que nos está afectando a todos, ¿verdad? sí, lo que sucede, claro, Venezuela tiene sus particularidades. exactamente, porque en Estados Unidos hay un escándalo porque la inflación pasó al 8%. Nosotros Sí, estamos rogando que llegue al 8%, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, en Venezuela se verifica una situación mm, que no es nueva, pero que como que se ha impactado muy fuertemente. De hecho, a nivel de los economistas que manejan la parte, más de lo que es política fiscal, esas cosas se han dado cuenta de que el tiempo de estar aletargado el proceso productivo en Venezuela, en todas las ramas, fue un tiempo en el cual no se invirtió, ni siquiera se gestionó cómo modernizarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los proveedores han tenido que hacer uso de un mercado de divisas no formal. O sea, en pocas palabras, han tenido que adquirir materias primas, han tenido que adquirir algunos componentes e inclusive algunos comercializadores han tenido que comprar a un cambio, a una tasa de cambio que es y no es oficial, porque es la ambigüedad de la situación. Entonces, ¿cómo se compensa eso en una economía? Bueno, haciendo la producción local en la medida que se pueda. El tema es que la producción local está afectada por falta de actualización y el segundo elemento es la pérdida del know-how, del conocimiento experto. O sea, los profesionales que conocían, o al menos tenían un poco, entonces el proveedor tiene que hacer uso de lo que tiene en la mano. Y lo que tiene en la mano probablemente sea muy costoso y no puede mantener un precio. No puede mantener un precio y lo más grave, no solo no puede mantener un precio, sino no puede mantener la continuidad del suministro. Entonces toca de alguna forma en algunos que las organizaciones que deseen gestionar este esquema en Venezuela, toca prácticamente ir haciendo un esquema estratégico, pero con un esquema estratégico de plazos muy cortos. O sea, una estrategia en Venezuela de 6 meses es una estrategia muy larga. Tiene que ser una estrategia mucho más corta. Entonces, no es nada más el área de compras quien se ve afectada. Lo que sucede es que, como tú mencionabas, Patricia, el área de compras es la que tiene más presión. ¿Por qué? Porque necesita resolver un problema rápido. Entonces, también aquí juega un rol importantísimo el área de finanzas.
el área de finanzas no puede mantener un esquema tradicional en momentos no tradicionales. ¿Por qué? Porque entonces el proceso de abastecimiento estratégico se rompe. Entonces los proveedores, específicamente con mucha fuerza en Venezuela, no pueden esperar, no porque vaya contra sus cuentas, sino que necesitan tomar decisiones también igual de rápidas, porque no se sabe en qué momento pueden volver otra vez a tener abastecimiento. Por eso es que todo es muy volátil. Entonces las organizaciones tienen que entender de que así como le pasa a compras, lamentablemente van a tener que hacer en todas las áreas que ellos manejan. O sea, tener que entender de que esto es, ¿cómo es que esas películas de acción que los norteamericanos les fascinan? Una sala situacional. Muy bien. De hecho, te comento ahorita que haces mención a eso, conversaba con una persona en el área de compras de cara a lo del programa en días pasados acá en Centroamérica. Y ellos para materia prima para unos productos críticos y pensando en lo que implica lo que decías de la flexibilidad, pero no solamente del área de finanzas, sino de las distintas áreas de la organización, hasta a la gerencia general. Sí. Ellos han tenido que tener inventarios, sobreestoquearse, como se dice comúnmente, pero esa palabra no es adecuada. Es un anglicismo, para poder garantizar suministro, ¿no? Entonces, eso implicó para él, me decía, una negociación interna muy fuerte porque no se estaba acostumbrado a eso, pues, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que hay un ejemplo en la vida, en la historia de la humanidad, específicamente en el siglo XX, donde cuando tú entiendes el momento y no de una manera por una sola parte, sino de una manera global, Claro. logras un éxito bien importante. Para nosotros los logísticos, y lo digo con mucha propiedad, existe una fecha que marca la diferencia entre lo que era el mundo de la logística antes y lo que se ha convertido en lo que es hoy en día. Es el 6 de junio de 1944, el día del desembarco de Normandía. ¿Por qué? Porque el desembarco de Normandía llegó a ser el éxito que fue porque un señor muy sagaz e inteligente que se llamaba Dwight Eisenhower dijo, esto no va a funcionar si no tiene un único comandante y una única cabeza que comande esto. ¿Por qué? Él no lo decía por ego, él no lo decía porque él se sintiera superior, sino porque él era parte de un grupo de generales y ese grupo de generales, donde estaban hombres de una talla muy alta como Charles de Gaulle, Bernard Montgomery, estaba el mariscal Sucre, o sea, hombres de una talla militar altísima, pero era como poner a tono una fila de músicos donde todos son genios, o sea, los egos eran muy grandes. Entonces, cada quien va a querer ser protagonista de esto y esto no quiere un protagonista, entonces requiere una acción conjunta donde hay aviación, paracaidistas, alimento, medicina. Bueno, no hicieron hasta un puente, pues, flotante. Entonces, eso tiene que ser toda una coordinación única, precisamente para lograr que el objetivo se concrete. Y lo concretó. Entonces, Excelente. ahí nació la logística moderna, toda la que nosotros conocemos, esos buques de gran calado, todo nació el 6 de junio de 1944. Bueno, a lo mejor deberíamos hacer un webinar de eso, me parece súper No, interesante. súper interesante. Vamos a ver qué dice los participantes si les interesa un webinar de eso. A mí me parece interesantísimo. Me gusta Es la muy historia interesante. también, debo reconocerlo. Ok. Bueno, si no tenemos preguntas, la verdad es que estamos llegando al tiempo. Eutimio, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros, a los participantes por volvernos a acompañar. Les voy a dejar en el chat la dirección, la dirección web del programa. Cualquier cosa estamos completamente a la orden. Tanto nosotros en Uniquemia como en el IESA trabajando para este programa y los esperamos a todos en la nueva edición, ¿verdad? Claro que sí, así es. Ok, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y quedamos a sus órdenes. Igualmente por Feliz acá. Muchas tarde, gracias, Maribel. Patricia. Gracias a todos. Hasta luego, hasta luego.